Bien, pues retomamos entonces la sesión, porque quienes no nos estáis viendo tenemos un invitado nuevo que no sabíamos que estaba, que es la tecnología y requiere también de su tiempo de intervención, así que los ponentes ajustándose al máximo y la tecnología pues portándose fatal. Pero quitando eso, vamos a retomar por tanto la sesión de trabajo. Entramos ahora en la sesión número cuarto, que se titula Entre lo escrito y lo oral, curar y conjurar las pandemias, y vamos a contar con otras dos intervenciones. Por un lado, la profesora Carmen Caballero Navas, que ya está aquí sentada conmigo, bueno, conmigo más quisiéramos, está ahí a 3 metros de distancia, y la profesora Araceli Campos, que se nos unirá en breve también a la sesión dentro de un momentito, así que ahora estaremos atentos también a su llegada. Y os voy a presentar a Carmen, porque Carmen es doctora en Filología Hebrea por la Universidad de Granada, donde actualmente es profesora titular en el Departamento de Estudios Semíticos y forma parte del Instituto Universitario de Investigación en Estudios de las Mujeres y de Género. Previamente realizó su posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y después de su doctorado trabajó durante varios años en Londres en The Wellcome Trust Center for the History of Medicine. Sus líneas de investigación se centran, y lo vais a poder comprobar esta tarde porque va muy ligado lo que nos va a contar a estas líneas principales de trabajo, en la producción textual hebrea sobre la salud femenina en el occidente mediterráneo durante la Edad Media y en la experiencia histórica de las mujeres judías, sobre todo como dadoras y como receptoras de cuidado sanitario. Ha prestado mucha atención a las formas en las que los discursos medievales construyen los significados sobre el cuerpo femenino y también sobre la diferencia sexual. Ha estudiado igualmente la producción y la transmisión del conocimiento médico y científico en la Edad Media y la vida de las comunidades judías en el sur de Europa durante todo este periodo. Aparte de ser investigadora en numerosos proyectos y estar asociada también a distintos centros de investigación y ser profesora visitante en distintas universidades, voy a señalar dos de sus obras principales, aparte de muchas otras, para que las tengáis en mente. Por un lado, es la autora de The Book of Women's Love and Jewish Medieval Medical Literature on Women, Sefer Abad Nashim, editada en 2004 en la editorial Kegan Paul, y es coeditora junto a Esperanza Alfonso de The Late Medieval Jewish Identities, Iberia and Beyond. Para nosotros y nosotras es un placer tenerla aquí. Teníamos muchas ganas de que viniera a visitarnos a Alcalá y, bueno, pues es su primera visita, que esperamos que sea una de muchas otras que vengan por delante. Así que muchas gracias por venir y por hacer el esfuerzo, Carmen, y te escuchamos con muchas ganas. Muchas gracias por esta bonita presentación, Verónica, y muchas gracias a Antonio, a Guadalupe y a todo el equipo por haberme invitado a este magnífico seminario. Yo quería empezar diciendo que mi presentación de hoy no es un trabajo terminado, sino todo lo contrario, es lo que se llama un work in progress, un trabajo en marcha, porque partiendo de mi línea principal de investigación, pues he dado un salto al que me ha obligado esta invitación y por el que estoy muy agradecida por la invitación, porque realmente me ha hecho pensar mucho, volver a leer un montón de cosas y volver a mirar las fuentes con otro ojo. Como decía, mi línea, como ha dicho todas mis líneas de investigación la profesora Sierra, mi línea principal de investigación es las mujeres judías como receptoras y dadoras de cuidados sanitarios a través de los textos médicos escritos en hebreo sobre salud femenina. Esto lo quería decir porque a partir de ahí, es decir, no parto de cero, he dado un salto hacia mirar otro tipo de cuidados, que es el cuidado durante tiempos de pandemia, que tenía delante de los ojos pero que no me había parado a mirar. Quiero decir que los textos en general, tanto hebreos como de cualquier otra cultura medieval del occidente mediterráneo, que en la zona en la que yo trabajo, tanto en latín como en lenguas vernáculas e incluso en árabe, normalmente incluyen la magia porque se forma parte de los modos de cuidado, de protección, de curación. Y en el caso del judaísmo esto está todavía más justificado porque el Talmud sanciona el uso de la magia por motivo de remedio, dice el Talmud en el Tratado Shabbat. Entonces digamos que eso está bastante justificado. Como doy ese salto que digo a mirar otro tipo de práctica, otro tipo de
de estrategia, he tenido que dejar mucho fuera, porque, bueno, llevo desde que me invitaron investigando. Esto suena como, pero yo creo que he empezado una nueva tesis doctoral. De pronto, ya cuando ayer tuve que coger el tren, junté todos mis papeles y me vine corriendo. Y un poco para organizar todas las cosas que he estado mirando y que a lo mejor parece que los resultados todavía son muy tímidos, porque realmente es lo que pasa cuando alguien empieza una investigación. He hecho este PowerPoint basándome en tres partes que son de distinta extensión para explicar y organizar un poco lo que yo quiero decir. Voy a explicar un poquito sobre epidemias medievales, luego voy a hablar sobre las dificultades y los problemas para identificar prácticas sanitarias femeninas, prácticas de salud de las mujeres en general, pero particularmente de las mujeres judías, y luego voy a hablar de cómo utilizo las estrategias que he ido desarrollando a lo largo de estos años, yo y otras investigadoras e investigadores, y que yo he ido asumiendo, para estudiar los textos ahora, buscando esta parte que estaba ahí, o que yo creo que está ahí y que no veía y estoy empezando a vislumbrar. Bueno, en primer lugar, a ver si soy capaz de mover esto. Si es que el ratón no me hace mucho caso. Si le das a la flechita que tienes abajo. Ah, vale. Al lado de tu nombre. Gracias. Muy bien. Algunas de las cosas que voy a decir se llevan diciendo desde esta mañana. De hecho, el castigo, en este caso divino, porque hablo de la Edad Media y hablo de un pueblo muy pegado a la religión, tanto el judío como cualquier cultura medieval, son las causas que la etiología de las epidemias. Verán que yo hablo de epidemias de las cuales una es la peste, pero no es la única. Las epidemias marcaron mucho el ritmo de la vida medieval, por lo que el efecto que tenían no solo en la vida de las personas, sino de las comunidades y en el orden social. Y además en la zona a la que yo me refiero, las epidemias más comunes eran el tifus, la viruela y el sarampión, y a partir de la segunda mitad del siglo XIV la peste. Y sus causas de todas ellas eran, por un lado, el castigo divino por pecados cometidos, y luego había unas causas primeras y segundas, o las causas segundas, que estaban las remotas o celestes, es decir, los astros, y las cercanas o terrestres, que son a las que yo me voy a dedicar un poquito más. Porque esa cercana o terrestre, se me ha quedado el cuadro así un poco superpuesto, pero no importa porque yo creo que se ve claro, se explican a partir del marco teórico de la medicina galénica, que será desde la antigüedad hasta desde Hipócrates, porque Galeno se basa en Hipócrates, hasta el siglo XVIII, el sistema explicativo de la salud y la enfermedad, no solo en Occidente, pero particularmente en Occidente. Entonces, de acuerdo con el sistema galénico, la salud y la enfermedad dependen de factores internos, los humores, los miembros, las complexiones, y sobre todo de 6 factores externos que se llaman las 6 cosas no naturales y que vienen en pares de 2. En el caso de la epidemia, el más importante es el aire y el ambiente, porque es a través del aire y del mal ambiente, es decir, de las cosas que se corrompen, que se pudren, que se crea un aire pestilencial o pestilente o corrupto, que se llama miasma en la Edad Media, y que es el que va a producir la extensión de las enfermedades. La idea de contagio no aparecerá hasta finales prácticamente del siglo XV, dependiendo de los sitios. Pasa como con todo, las fechas convencionales a veces no encajan para todo el mundo o en todos los sitios igual. Pero la idea es que a través del aire pestilente o del aire corrupto se van propagando enfermedades, y enfermedades que a veces, dependiendo de las épocas del año o de los años, pues van a venir con más fuerza o con menos. Esta teoría es muy interesante, esto es racionalismo griego, pero esta teoría es muy interesante porque el aire va a traer muchas más cosas, va a traer la pestilencia, va a traer ese aire corrupto, pero también va a traer, por ejemplo, el mal de ojo, pero también va a traer, por ejemplo, a demonios que crean enfermedades. Es decir, aquí vamos a ver una comprensión que va a estar entre el texto médico, que hay distintos tipos de textos médicos, pero normalmente entre el más educado, el más cercano a la universidad,
el más cercano a la teoría, y luego lo que la gente, a mí no me gusta dividir entre popular y culto, pero es cierto que aquí hay un imbricaje que vamos a ver cómo todos participan un poco de todo. Vamos a estar viendo remedios contra el mal de ojo en textos universitarios y vamos a estar viendo cómo la gente hace uso de estos signos naturales para, si no explicar, aquí también, pero sobre todo para hacer una serie de prácticas. Y dentro de no solamente están el aire y el ambiente, sino por supuestísimo la comida, la bebida, el trabajo, el descanso, la evacuación y la reflexión. Eso son cosas realmente importantes en este sistema. ¿Por qué para mí era tan importante explicar esto? Pues porque yo estoy usando, para identificar prácticas femeninas, estoy usando cuál es la etiología de la enfermedad y cuáles, por tanto, serán los procedimientos para controlar esa enfermedad. Y en ese fisura que se abre, es donde yo miro por prácticas femeninas. Porque, y ahora me voy ya a la siguiente, la verdad es que, aunque a regañadientes, la historiografía ya ha reconocido que gran parte del cuidado sanitario en la Edad Media estaba en manos de las mujeres. No solamente en el ámbito doméstico, que es importantísimo y del que voy a hablar, por supuesto, mucho, sino también de forma ocupacional. Sin embargo, cuando alguien como yo y como muchas más investigadoras e investigadores empezamos a buscar en los textos, a veces es muy duro, muy difícil, por eso yo he hablado de testimonios frágiles, a veces hablo de fuentes esquivas, hay un amplio espectro de epítetos, sinónimos que usan muchas otras investigadoras. Por ejemplo, yo me encantó cuando le leí a Catherine Park, que ella habla de vistazo fugitivo, porque no sabes a veces lo que estás encontrando, por muchas razones. Porque, por ejemplo, hay muchas tareas que no se recogen por escrito, o cuando se recogen ni las vemos, ¿no? Porque nos parece que es lo normal, lo que las mujeres han hecho toda la vida. Lo raro no se nombra y encima tiene poco valor social, ¿no? Y por tanto para nosotros no es una práctica médica, estamos esperando otro tipo de cosas. Mucho porque muchas de las prácticas se hacen en espacios no definidos ni reconocidos como espacios de curación. Que no necesariamente es solo el ámbito doméstico, aunque quiero recordar que el ámbito doméstico en la Edad Media no es lo que hoy, ni fue desde la modernidad, una casa familiar, ¿no? Estamos hablando de un ámbito mucho más amplio. El escaso acceso a la producción escrita, del que hablaré un poquito más adelante, la plasmación masculinizada de los textos médicos, a mí esto me encanta porque trabajo con lenguas que son que tienen géneros gramaticales muy bien definidos, y en este caso me sirven mucho los textos medievales para explicar a mis estudiantes por qué debemos de usar lenguaje inclusivo y por qué el masculino está invisibilizando las huellas de las mujeres. Y una cosa muy importante es que las mujeres quedan excluidas de las categorías profesionales del nuevo sistema médico. Si vamos buscando en los textos médicos vamos a encontrar un 0,001%. Sin embargo, si vamos buscando otras cosas, los vamos a encontrar. ¿Qué tipo de cosas podemos buscar? Me he saltado bueno, me voy a volver aquí y ahora vuelvo para atrás. Lo que podemos buscar es lo que varias investigadoras, entre ellas Mónica Green, pero no solo Mónica Green, hablan han creado métodos y estrategias nuevas, interpretativas, como mujeres que en algún momento de sus vidas se habrían identificado a sí mismas en términos de su práctica médica o habrían sido así identificadas por sus comunidades. Es decir, esta es una definición que es del 98, que ha sido revolucionaria a la hora de investigar. Como han dicho mis compañeras, sobre todo Montserrat, que me precedía, no puedo contarlo todo porque tenemos un tiempo y no quiero desperdiciarlo en esto, pero la verdad es que se ha hecho desde el año 98 para acá muchísimo, y hay muchísimas estrategias interpretativas que nos van a ayudar mucho a la hora de encontrar mujeres. Yo quería llamar la atención sobre maneras en las que a lo mejor no nos detenemos y que son formas de reconocer la práctica, que a veces es ocupacional. No me gusta hablar de profesional en la Edad Media. Se ha hablado de categorías profesionales, es porque está así muy definido por la historiografía, pero la profesionalización es muy escasa en el ámbito médico en la Edad Media.
y también de forma doméstica, y en este caso como 3 hombres distintos, de 3 momentos distintos, reconocen una labor de cuidado, que es un cuidado sanitario. Claro, aquí solo he puesto la frase, pero yo conozco los contextos. El primero es un testamento ético de Judá ibn Tibón a su hijo Samuel, se hace antes de su muerte en 1190. Judá ibn Tibón era de Granada, pero terminó tuvo que huir como un exiliado de Granada y creó la familia más importante de traductores de Provenza, y escribe un documento, un testamento ético para su hijo, que además estaba dedicado de salud, y le recuerda cómo su señora esposa lo cuidaba cada vez que él estaba enfermo, a pesar de que ella se había criado de otra manera porque era de una familia de intelectuales posible. El otro es un cristiano, Bernard Meche, que no se le puede llamar precisamente amante de las mujeres, y que sin embargo reconoce, aunque a veces no se sabe si con ironía o no, cómo las mujeres atienden con mayor diligencia tanto en la salud como en la enfermedad. Y por último, una frase de Juan Luis Vives, que traigo aquí porque ya es fuera de la Edad Media, pero me interesa porque muchas veces, y ahora lo hablaremos, a la hora de reconstruir historia, a la hora de reconstruir prácticas, procedimientos, conocimientos, saberes, me tengo que ir a las fuentes de las que dispongo, y una de ellas son las fuentes inquisitoriales. Este no es una fuente inquisitorial, pero sí es una fuente de un converso cuya madre y cuyo padre habían sido reconciliados en Valencia por la Inquisición. Y él escribe esto en Inglaterra, donde es el tutor de la reina Isabel I, y le dice cuando era joven, ¿no? Y entonces habla de cómo los alimentos cocinados por esposa, hija y nuera pueden recuperar de la enfermedad. Claro, aquí no estamos hablando de mujeres hacendosas. Yo aquí lo que estoy viendo es uno de los 6 no naturales, 1 o 2 o 3. Y hablando de las fuentes que yo decía, una de las fuentes que cuando trabajas con judías, no solo con judías, pero en este caso más, es importante, son las fuentes en las que la Iglesia está por medio. Evidentemente hay que tener en cuenta que son fuentes en lo que el que escribe está escribiendo desde su punto de vista y tiene una intención, pero al hacerlo está recuperando, ¿no?, prácticas que de otra manera nos hubieran pasado desapercibidas, porque no son lo suficientemente importantes como para ser registradas, a no ser porque o alguien está juzgando o alguien está escandalizado, como el obispo Pons de Gualba de Santa María del Pi en 1303, o como la Inquisición, que va a acusar a muchas mujeres cristo judías, o las acusa de ser cristo judías, y en las que se recogen enormidad de testimonios en los que estas mujeres llaman a una judía para que le hagan a su hijo la cotilla o le midan la cinta, que son procedimientos que no me puedo detener a explicar, pero que son muy interesantes porque son de los que se consideran mágicos y están entre la magia y la curación. Muchas de estas mujeres eran especialistas en estos y otros procedimientos, y algunas incluso a veces son comadronas o son parteras, es decir, son todo ese tipo de prácticas que tiene que ver con el cuidado de las criaturas, o de las personas en general. Digo las criaturas porque se suelen llamar muchos para los hijos: ¿qué le pasa a mi niño?, ¿qué le pasa a mi niña? Se detecta qué tipo de dolencia tiene y se le hacen los sortilegios o las medicinas que sean necesarias. Tengo la costumbre de no mirar los papeles y luego ya no sé ni por dónde voy. Bueno, y entonces vuelvo a la diapositiva que me voy, porque quiero que vean cómo hacemos este tipo de estrategias para buscar práctica, intentando mirar con otros ojos, releer lo que ya sabíamos, pero a lo mejor no hemos detectado. Una cosa muy importante, porque me dirán, bueno, no estoy especificando todas las fuentes con las que trabajo, pero yo soy filóloga, yo trabajo fuentes escritas. ¿Cuál es el problema? No hay textos médicos escritos en hebreo por mujeres en la Edad Media, por lo menos hasta el siglo XVIII. Yo encontré, y era yiddish, aunque escrito con letra hebrea, en la Biblioteca Nacional de Israel, un manuscrito que no pude leer, pero estaba en hebreo puesto, libro de medicina escrito por Rosa Bat Haim Alevi, nacida en Ámsterdam en 1703. Nunca se me ha olvidado, y leí la frase hace 30 años, porque bueno, algún día iré con alguien que sepa yiddish y lo miraremos.
Entonces, es una cosa muy interesante. Es verdad que la relación de las mujeres con la escritura es muy pequeña para todo el mundo, para todas las mujeres de todas las culturas, pero en el caso de las judías es muy llamativo porque las mujeres judías, yo no he identificado todavía, no pierdo la esperanza, ningún texto, por muy poco académico que sea, escrito por una mujer judía sobre medicina. Tengo que decir que el hebreo, que fue una lengua de religión y de ley judía hasta el siglo XII, a partir de mediados del siglo XII se convierte en una lengua científica, pero es una lengua masculina. Es una lengua que solo lo estudian los hombres para toda la educación religiosa que reciben. Sabemos que hubo algunas mujeres que fueron que sabían hebreo, que fueron educadas en el hebreo, pero en general las mujeres se relacionan más con la lengua vernácula, que es la lengua materna de todas las comunidades judías de la Edad Media, vivan donde vivan. Entonces, yo estaba dándole vuelta a este rollo, a este problema que hubo en Zaragoza a finales del siglo XIV, donde llegó un nuevo rabino muy conservador, muy joven y queriendo escalar puestos, y se enfrentó a toda la comunidad judía porque el rollo de Esther se leía en la sinagoga en vernácula para las mujeres y los niños. Y de pronto me encuentro que hay ya alguien que está trabajando en la idea de que el hebreo es la lengua del padre frente a la lengua materna, que es la lengua vernácula. Entonces aquí queda mucho que investigar, pero quiero que vean que no tenemos textos escritos por mujeres, y entonces lo que yo busco es la puesta por escrito, la plasmación por escrito de saberes y prácticas femeninas que han plasmado otros. Y los han plasmado en textos médicos y en otros sitios, como hemos visto en las fuentes anteriores. En el caso de los textos médicos, que yo me dedico a la salud femenina, aunque tengo que decir que además de ginecología, obstetricia, magia cosmética, estos textos suelen tener mucha medicina general para el cuidado de la familia. Yo he identificado 5 categorías de práctica para poder descubrir en textos esas menciones generalmente anónimas, solamente en 2 ocasiones he encontrado que son de recetas de aprendí de una mujer, sabía esto, una mujer me dijo que hiciera lo otro, es decir, la atribución de procedimientos, de prácticas, de saberes, de todo eso a mujeres generalmente anónimas. Entonces yo no me voy a meter aquí, pero quería que vieran que hasta aquí todo lo que acabo de decir ahora lo voy y lo estoy aplicando a la epidemia. Yo creo que lo que les leía antes de las mujeres sortílegas y lo que hemos visto de las mujeres ante la Inquisición muchas veces, porque uno de los problemas principales que me he encontrado cuando he ido a trabajar en epidemia es que no se mencionan, apenas se mencionan. Pasa en hebreo, igual que pasa en los textos latinos, y es que hay un montón de sinónimos para referirse a las pestilencias, a las mortandades, a las plagas, a las pestes, que a veces no sabemos de lo que estamos hablando. Si es después de 1347-48, yo puedo pensar que esas plagas son peste, pero no lo sabemos. Pero es que ni siquiera mencionan muchas veces, normalmente se mencionan, hay términos hebreos, son por ejemplo deber, son kadajata deber, son por ejemplo magefá, todos ellos son de ese ámbito, pero no nos identifican claramente y además no se usan siempre, se habla de enfermo, de hecho se dice enfermedad normal y corriente, jolí. Entonces, yo sí que he identificado, por ejemplo, que, me he mirado todos los textos en los que yo he trabajado, y son 30, sobre salud femenina, y ahí no he encontrado referencia a peste, pero luego cuando se aprende la etiología de la plaga o de la epidemia, es cuando vemos esas cosas que, por ejemplo, tienen que ver con los olores, con la limpieza, y entonces empezamos a vislumbrar cosas que antes no habíamos visto. De todas maneras, como digo, en los textos médicos que yo trabajo no he encontrado referencias directas a la peste o a ninguna epidemia. A ver, el tipo de prácticas que yo me encuentro, para que se hagan una idea, como esto es un texto del siglo XIV, aunque ahora esté en Berlín, anónimo, parece ibérico, y se llama cuaderno Pincasa Shelgofe, es cuaderno de un médico. Y entonces es una compilación larguísima de muchas recetas, y en estas que yo tengo señalado en rojo dice Shamati Mefi Isha,
escuché de una mujer que, y en concreto las dos recetas son una de una mujer que cura a su hijo de un problema en la vejiga dándole valeriana con vino, y otro es una mujer que se cura a sí misma un tumor que tiene una apostema, un absceso que tiene en el pecho derecho. También mencionan muchas veces a las mujeres precisamente porque con hostilidad, porque son una competencia en el mercado de trabajo médico, ¿no? Que como no voy mirando los papeles, no estoy siguiendo el orden, desgraciadamente. Entonces, todo esto es lo que yo estoy usando para identificar la práctica en los otros textos, que como digo, no he encontrado, excepto este texto es castellano, es más bien del 15, aunque podría ser de principios del 16. Tiene un remedio para la pestilencia de un montón de recetas. El texto fue editado por Alicia Martínez Crespo en el año 95, pero es un texto muy querido para mí, porque resulta que tiene muchos vínculos con el texto que yo hice para mi tesis, el libro de amor de mujeres, Sefer Ahavat Nashim. Comparten muchísimas recetas, aunque este libro es posterior al mío. El mío es de finales del 13, principios del 14, y este ya es de finales del 15, pero este está clarísimamente identificado como un libro para mujeres, de mujeres, y entonces, aunque puede que esta receta no estuviera en el mío, me pareció que era interesante porque veíamos cuál es el tipo de práctica que se puede hacer, qué cosas las mujeres, este es un recetario, las mujeres se van transmitiendo las recetas de una a otra, las ponen por escrito y se construyen estos recetarios, ¿no? Entonces, en todo el libro está el único remedio contra la pestilencia, en el que se habla de una serie de... Me llamó mucho la atención que dice, y si tiene sed no le des agua, dale un jarabe de limón aguado, porque esto es una de las cosas que la medicina dice lo primero, a los enfermos con fiebre no se les da agua fría, ¿no? Entonces es muy interesante como aquí hay un montón de conocimiento médico y además al final se hace mención a lo que son, cuando alguien tiene la peste, primero está la prevención, y cuando ya no puedes prevenir, sangría, ventosa, emplastos, ¿no? Que son bastante más agresivos. Entonces, solo he encontrado esa receta de peste en los textos que yo trabajo. Entonces, ¿qué he hecho? Me he ido a textos sobre régimen general y a los textos sobre la peste, porque son lo único, excepto algunos trabajos generales que hablan de fiebres, porque como digo, las fiebres sí tienen una conexión, se supone que hay un exceso de calor interno y tienen una conexión con las epidemias, con esa putridez, ¿no? Que es por el calor extremo del aire, incluso el interno, ¿no? Porque nacen de una manera externa. Las fiebres pestilenciales, que hay bastantes tipos de fiebres, vienen de forma externa. Entonces, me interesa mucho, este texto lo conocía por otras cosas, Al-Kitab al-Tib al-Kastali al-Maluki, aunque el título sea árabe y esté completísimamente escrito en árabe, lo escribió un judío del siglo XIV en Castilla. Los judíos castellanos, sobre todo los médicos castellanos judíos, estaban muy arabizados. Es justo anterior a la peste, no hay ni una mención a la peste. Lo digo porque es un libro en el que habla de todas las enfermedades de Castilla. Es muy curioso porque el libro está muy localizado con los aires de cada ciudad, menciona todas las ciudades de Castilla, y entre las muchas recetas, por ejemplo para fiebre, que es lo más cercano a una epidemia, también habla de la viruela, habla de las enfermedades comunes en Castilla. Este libro es muy interesante, no habla de la peste, empieza a decir qué tipo de comida se le puede dar a un enfermo con esta fiebre, la continua, la cuartana, las enfermedades de la región. Y me gusta mucho la tercera esta, cuando dice lo del perejil, dice: nunca ponderaremos suficientemente el perejil con el que aliñan los distintos platos en esta región, ¿no? Es decir, habla del perejil antes como un ingrediente médico, y ahora lo está diciendo como que generalmente se cocina. Y claro, aquí la pregunta es, ¿y quién hace estas cosas? Porque estos libros médicos de alguien muy culto, aunque sea anónimo, es muy culto, está claro que tiene estudios al nivel universitario, aunque él como judío no haya ido a la universidad, que tiene acceso a los textos, cita lo mejor, de lo último, ¿no? Y entonces esto es simplemente un ejemplo de cómo suelen ser los textos. Esas prácticas de las mujeres que muchas veces se hacen en el ámbito doméstico son paralelas a las instrucciones, a las doctrinas, a los procedimientos de los textos médicos. ¿Quién hace esto?
sabemos quién sabe y quién da la instrucción, pero ¿quién lleva a cabo estas prácticas? O algunas de las prácticas que están muy bien explicadas desde el punto de vista teórico del galenismo, los ingredientes a lo mejor se han aprendido de la práctica, ¿no? Muy bien. Lo digo porque, bueno, aquí iba a ir poniendo una foto detrás de otra. Esto es una imagen de un Taikwinum sanitatis. Un Taikwinum sanitatis es un género de libro relacionado con la higiene y con la salud, que se dio sobre todo en Italia, pero no solo. En realidad su origen es la traducción de un libro del siglo XI-XII de Ibn Butlan, pero se convierte en un género precioso con muchas imágenes donde aparecen continuamente mujeres en la cocina con explicaciones médicas desde el sistema de grados galénicos de los distintos ingredientes, y tenemos todo tipo de sopas, la sopa de pollo, que es fundamental. Y a mí me hizo gracia porque esta imagen de aquí de los cristianos me recuerda muchísimo la imagen de una Agadá, que es un libro distinto, no tiene nada que ver con la medicina, pero es muy curioso porque son de la misma época, que sean imágenes tan similares, dos mujeres cocinando, un señor allí bebiéndose una copita de vino mientras le da la vuelta a la carne, y eso me recordó un juicio contra una conversa, María de Espluga, de 1488, en el que ella explica que tenía un médico judío, pero que cuando estaba enferma, doliente y preñada de 3 meses, comió 2 o 3 veces porque no podía comer cosa de esta vida, un potaje que su mujer, la del médico, le guisaba con una gallina que ella enviaba a su casa. Estuve mirando y no es el único caso. Es decir, es como si la mujer del médico acompañara con la práctica y con la comida, pero aparte de que sea o no mujer del médico, es decir, cómo en este caso queda muy claro que forma parte de los 6 no naturales, de ese alimento que es uno de los no naturales para la salud. Voy un poco rápido porque ya veo que se me echa el tiempo encima. Este es un texto médico, tratado sobre la fiebre pestilencial, a Mahamad Bekadaha Tadeber, y aquí tampoco menciona a las mujeres, como igual que no las mencionaba el otro médico que escribía en árabe. Este es del siglo XIV, también anónimo, pero también tiene muchísimos términos de algunas de las lenguas romances de la península ibérica, así que se entiende que es un texto ibérico, seguramente de la segunda mitad del XIV, y donde explica qué hay que hacer cuando viene una plaga, ¿no? Evidentemente, en este caso es la peste, porque lo dice su propio título, ¿no? Y dice, en primer lugar, todas las ventanas abiertas del norte y del este y cerradas las del sur y del norte. Segundo, limpiar y eliminar de las casas, los mercados y las calles de la ciudad y sus alrededores todo tipo de cosas que desprendan mal olor, cadáveres, basura, agua estancada. Y además es conveniente y obligatorio rociar con vinagre el suelo de la casa y también el aire, solo o mezclado con agua, con rosas, con mirto, con sauce y similares, y distribuir en la casa diferentes tipos de plantas aromáticas de olor bueno y beneficioso. ¿Quién hace esto? El texto es muy teórico, viene la etiología de la enfermedad y distintos procedimientos para tratarla, pero ¿quién hace esto? Pues, por ejemplo, y esto también me va a ayudar mucho a mirar ahora otra vez los textos, esto es una poma de ámbar ya un poquito posterior del siglo XVI y de un tratado romance castellano, receta y memoria para guisados, confituras, olores, agua, aceite, adobos de guantes, ungüentos y medicinas para muchas enfermedades. Además, este tipo son recetarios que han editado varias investigadoras, en este caso Teresa Criado, que son recetarios de mujeres, de estos que ya en el siglo finales del XV-XVI de mujeres cristianas están, pero como digo, comparten muchas recetas. Entonces, una poma de ámbar es una poma de olor que se colocaba en casa, porque el buen olor, si la etiología de la peste es el mal olor, ese olor pútrido, esa miasma, el buen olor contrarresta. Y esto es una cosa muy normal. De hecho, más adelante se hacían globos que la gente llevaba en la mano, y se llevaba. De hecho, luego he visto que en joyería se hacen unos que son idénticos a la hora de lo que se llama un llamador de ángeles. Pues no, era una poma de ámbar en el siglo XVI. Llevaban ahí un olorcillo aquí al lado para que no les llegara el mal olor. Y lo de al lado tampoco es una Agadá. Otra vez, una Agadá son las leyendas para la fiesta de Pesaj judía, que conmemora la salida de Egipto con Moisés. Pero casi todas las que estoy usando son todas catalanas, ¿vale? Hay alguna que no es catalana, pero estas que hasta ahora todas las Agadot que he enseñado, menos la de Washington,
son Agados catalanas, hechas entre 1325 y 1350, no habla de la peste para nada, pero muchas veces recogen imágenes, y aquí hay una limpieza extrema de una casa que en realidad es para la Pascua judía, pero la vi y pensé, mira, pues así es como limpiarían cuando había plagas, ¿no? Porque me parece que, porque está muy estudiado como los vestidos, las cosas que hacen en las Agados son siempre del sitio, ¿no? La vestimenta, el aspecto. Voy terminando. Siguiendo convenciones, y una vez más no es un texto benesta en latín, no es un texto judío, no es un texto hebreo, pero aquí encontré una práctica muy interesante colectiva de las mujeres de Valencia, Mulieres Valentine Facium Aquam Carnis Cunduabus Scutelli Argenti, ¿no? Y es de Pera Pintor, que escribió ya en 1499, estando en Roma, él era de Alcañiz, escribió un libro sobre la peste, y entonces él explica cómo hay un caldo de carne sublimado que hacen las mujeres de Valencia para tratar esta enfermedad, y que él ha perfeccionado con un alambique de plata y tiquitita cata. Lo he traído porque es un ejemplo, pero un ejemplo además para mí muy interesante, porque Pera Pintor era converso. Y además no solamente era converso, su nombre parece ser de judío, es de la familia Gen, de la familia Gracián, que es amplísima, pero uno de los autores de los primeros textos de peste también era de esa familia. No creo que estuvieran cercanos porque había más de 100 años de por medio, pero lo que es interesante es que Pera Pintor era de una familia que se casaban entre ellos los conversos, y que algunos de sus familiares de distinto grado de familiaridad estuvieron por la Inquisición. Yo creo que este hizo, estaba en Roma en ese momento, yo creo que este hizo como Juan Luis Vives, deja Castilla o deja la corona de Aragón antes de que llamara a su puerta la querida Inquisición, ¿no? Al margen de si lo hizo o no lo hizo, lo que está claro es, como en el caso de Juan Luis Vives, que cuando él habla de mujeres de Valencia no nos está diciendo de qué religión. Quiero decir, porque además no hace falta, porque las mujeres comparten, y en eso he trabajado mucho, comparten tanto, pero tanto, mucho más que los hombres, que tienen por medio la Torá, la iglesia, la sinagoga. Ellas van al pozo, a la fuente, ellas van al horno, se cuentan las cosas, y hay, además que los textos, lo ves en los textos lo que se comparte, ¿no? Y ya termino con un poema médico de un poeta de Mallorca y médico, que murió en 1374 a los 24 años de edad en Sicilia, y además fue ejecutado. Él estaba tratando la peste en este brote que hubo en el sur de Italia, y no sabemos por qué, pero fue ejecutado, y escribió unos poemas variopintos, y entonces viene este que a mí me interesó mucho, porque dice: para alguien que haya sido golpeado por la venenosa peste, ¿no? Y entonces está explicando la tríaca, que es un ingrediente. Es que me estoy saltando muchas cosas que quería decir, pero me interesó mucho cuando dijo al final: y ten cuidado, porque es una peste venenosa. Y le dice: ten cuidado a quien tiene que arropar al enfermo, darle la medicina, la tríaca, ponerle a sudar, porque tiene que sudar la enfermedad. Porque últimamente hay cada vez más debate, aunque empezó hace ya un tiempo, porque parece ser que en los brotes de peste de entre 1347-48, dependiendo del sitio de Europa, y 1450, se está viendo, sobre todo en los análisis de cementerios, pero también en otros archivos, como el que se hablaba antes, archivos catalanes, donde vienen el número de muertos, sobre todo a partir del siglo XV, hay más mujeres muertas que hombres. Biológicamente no hay, a no ser que estuvieran embarazadas, no hay nada que diga por qué, ¿no? Hay quien dice que es porque, como no salían del hogar, el hogar es más cerrado y allí el contagio era más fácil, ¿vale? Eso puede ser, pero mi opinión, y no soy la única, aunque yo no lo he estudiado muy profundamente, es porque ellas son la primera línea. Si no hay médicos, casi, porque a veces cuando la gente habla de la medicina, las universidades y las licencias médicas, se creen que hay tantos médicos como hoy día. Los médicos con licencia eran una minoría, minoritísima, en la Edad Media, dependiendo del sitio. No va a ser lo mismo Barcelona que, ¿no? Había siempre unas necesidades de cuidado sanitario tan grandes, que por eso que convivían en la Edad Media muchos sistemas. Hasta finales del XV están conviviendo un montón de sistemas médicos donde mucha gente de distintas maneras
está proveyendo, está dando salud, está administrando salud. ¿Qué pasa durante las epidemias? ¿Qué pasó en la peste? Cuando, sobre todo en la primera ola, la gente se quedó paralizada, murieron un montón de médicos, otros salieron corriendo. Evidentemente, por mucho que digan, y es cierto que sobre todo la literatura, y se fueron y abandonaron a los hijos, pues yo creo que muchas mujeres lo que fueron las que se quedaron allí, ¿no? Entonces, bueno, esto es evidentemente una opinión, tengo que estudiar más, pero no soy la única, yo lo piensa Carol Radcliffe y yo ya me parece que con eso me autorizo yo también, ¿no? Con esto yo termino, tengo una imagen más, pero porque ya la quité y luego dije, bueno, que la vean, un salmo para proteger de la peste, que además hay también un amuleto de Cuenca, dije, bueno, y con esto yo termino, espero haber dejado más o menos explicado por dónde va mi idea y qué es lo que estoy investigando, y bueno, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Carmen, por ajustarte al tiempo y sobre todo por este esfuerzo enorme que has hecho de abrir, ¿no?, esta nueva mirada en busca de lo que te pedíamos en un tiempo, además, récord para ello. Y bueno, yo creo que es una apertura que te dará de sí y que leeremos seguro muy pronto. Vamos ahora a conectar, que ya veo que está por aquí, con nuestra siguiente ponente, que es Araceli Campos. Así que voy a un segundito a comprobar que todo funciona correctamente. Perfecto, te oímos y te vemos bien, así que voy a pasar a presentaros a Araceli, que ya la estáis viendo en pantalla y ahora compartiremos también su presentación. Araceli es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde sigue ejerciendo su magisterio a día de hoy en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus líneas de investigación se centran en la literatura novohispana, sobre todo en las crónicas franciscanas. Es uno de los trabajos, ¿no?, uno de los campos en los que se ha especializado y donde más publicaciones también tiene, como ahora citaré. Igualmente ha estudiado los textos que, utilizados dentro de las prácticas religiosas y mágicas, ¿no?, como oraciones, ensalmos, conjuros, fueron condenados por la Inquisición mexicana, y es especialista igualmente en narración oral y tradición oral, sobre mitos, sobre leyendas, sobre cuentos, etcétera, y también en el culto a los santos. Especialmente se ha especializado en la devoción que se profesa en México a Santiago Apóstol. Entre las diferentes publicaciones podríamos citar, por un lado, El afán de narrar en las crónicas franciscanas, por otro, Indios y cristianos, cómo el Santiago español se hizo indio, Lo que de Santiago se sigue contando, Leyendas mexicanas de Santiago Apóstol, Libro de rezos y conjuros, y, en última instancia, Oraciones, ensalmos y conjuros mágicos del Archivo Inquisitorial de la Nueva España. Es una de las personas que mejor conoce los archivos inquisitoriales en Nueva España. Muchos de sus obras han abierto, ¿no?, también, pues, mucho camino a los investigadores que no han podido conocer esas fuentes de primera mano, y en este caso, bueno, pues nosotros y nosotras nos pasó un poco como con Carmen, ¿no? Le hicimos un encargo un poquito difícil y ella, pues, nos dijo que sí, pero sabemos que ha hecho un esfuerzo importante por buscar, ¿no?, y por, bueno, armar la conferencia que nos va a presentar esta tarde. Así que yo no puedo más que darte las gracias, Araceli, por acompañarnos en nuestro seminario dentro de esta cuarta sesión. El título de su ponencia va a ser Magia y pandemias durante el virreinato novohispano. Tienes la palabra. Ya sabes que tenemos 30 minutos. Yo te avisaré cuando falten 5, ¿de acuerdo? Y así ya podremos ir cerrando para empezar el debate. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Fue sí un reto hacer esto, además en muy poco tiempo y con archivos y bibliotecas cerradas, porque todavía aquí está muy fuerte en la pandemia, hablando de pandemias. Pero estoy muy contenta de participar y ha sido muy interesante el congreso. Y bueno, pues doy inicio a lo que yo preparé para esta ocasión. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, muy bien. Pues dice pocas noticias, la verdad, tenemos de las epidemias que asolaron a las sociedades prehispánicas. Los arqueólogos infieren que el abandono de algunas ciudades
pudo deberse al azote de enfermedades cuyos nombres desconocemos, como fue el caso de Tula, y que vemos ahí la imagen. Según los informantes de Fray Diego de Landa, un siglo anterior a la conquista, en todo Yucatán, los mayas fueron atacados por unas calenturas pestilenciales que duraban 24 horas y después de cesadas, los enfermos se hinchaban y reventaban llenos de gusanos. Mucha gente. Al parecer, o bueno, al menos es la versión de Landa, las pestes eran cíclicas, pues se presentaban cada 16 años después de periodos de bonanza. Entre 1450 y 1454, una epidemia atacó las ciudades de Tenochtitlan y Texcoco y poblaciones circunvecinas. Caldo de cultivo de esta tragedia fueron los cambios climáticos que provocaron la pérdida de las cosechas y otros fenómenos como la contaminación del agua potable debido a la muerte de animales acuáticos. Al igual, ¿de qué enfermedad se trataba? ¿De qué fue la pandemia? Es a partir de la conquista cuando tenemos ya más información sobre estas epidemias. Con la conquista pues llegaron las enfermedades europeas que adquirieron una violencia inusitada en las poblaciones aborígenes. La primera fue la viruela, la cual recibió el nombre de Huetzáhuatl, que quiere decir gran lepra. Bernal Díaz del Castillo acusa a un negro de haber sido el origen del contagio. Todavía no caía la ciudad de Tenochtitlan cuando ya la viruela hacía estragos en la ciudad. Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma, fue una de sus víctimas. Cuenta Fray Bernardino de Sahagún que, tanto los difuntos que morían de aquella enfermedad, que no había quien los enterrase, por lo cual en México los echaban en las acequias porque entonces había muy grande copia de aguas y era muy grande el hedor el que salía de los cuerpos muertos. 11 años después de esta epidemia se produjo un brote de sarampión de Tepitonzáhuatl, perdón, ya me adelanté. No, está bien. Tepitonzáhuatl, que se traduce como pequeña lepra y que afortunadamente no produjo la cantidad de muertos que había producido la epidemia de la viruela. Como si esto no fuera suficiente, poco después se presentó otra que los indígenas llamaron Matlazáhuatl, es decir, el tifo o tabardillo, que de manera recurrente y letal se presentó hasta el siglo XX. No cómodamente en los barcos españoles con las ratas infestadas de piojos. Francisco Hernández, botánico y protomédico real de toda América, testigo de varias autopsias realizadas a los fallecidos por el tifo, en la epidemia de 1574 a 1576, describe los síntomas en los siguientes términos. Las fiebres eran contagiosas, abrasadoras y continuas. Aparecían postemas detrás de una o ambas orejas y un tumor duro y doloroso. Seguía delirio y de los ojos. A muchos de verdad fluíales la sangre de las narices. En la autopsia mostraban el hígado muy hinchado, el corazón negro, el vaso y el pulmón negros y semiputrefactos. Una peste nueva se presentó y se le llamó cocolistle, palabra que se traduce epidemia. Provocó una gran mortandad entre 1545 y 1576. Es curioso, pero no se sabe si acierta qué enfermedad era, pero se manifestaba con y copiosas hemorragias nasales, que aquí está representadas aquí, razón por la cual también la llamaban pujamiento de sangre. Luego vienen los negros africanos y con ello
se amplió el espectro de enfermedades desconocidas por las poblaciones aborígenes. Frecuentemente llegaban enfermos de diarrea y disentería, además de sufrir otros padecimientos como el mitiasis, enfermedades venéreas, neumonía y abscesos pulmonares. Pues que las enfermedades infecciosas, las epidemias, han estado presentes en toda la historia de México. Yo solamente doy aquí algunos datos, pero podían extenderse a otros más. Han provocado enormes mortandades e incluso la desaparición de pueblos enteros. Recordemos que las vacunas llegaron siglos después de las devastadoras epidemias de la época colonial. Sencillamente la viruela llegó a México a mediados del siglo XVIII. Algunas enfermedades fueron, desapareciendo poco a poco a medida que la medicina avanzaba, mejoraban a los organismos patógenos. Pero ahora voy a hablar de otro aspecto de las epidemias, cómo en las artes se han retratado, han hablado de estas grandes enfermedades. La literatura obviamente no es la excepción y nos permiten acercarnos, ¿no?, a esa visión. Mencionaré a algunos cronistas franciscanos porque son los que he estudiado, los que más conozco, y veamos, por ejemplo, lo que dice Fray Toribio de Benavente, Motolinía, quien inicia, fíjense ustedes, Apocalipsis, 10 plagas que azotaron a los siglos. Dice así: hirió Dios esta tierra y a los que en ella se hallaron, así naturales como extranjeros, con 10 plagas trabajosas. La primera fue de viruelas y comenzó de esta manera, y habla sobre el contagio del negro que venía con Narváez. Y continúa el relato diciendo que en estas tierras se desconocía esta pestilencia, muchos naturales murieron porque los indios no sabían el remedio para curarse y morían como chicos. Morían de hambre. Y como casi todos estaban enfermos, no podían cuidarse. En muchas partes morían familias enteras, y como no se podía enterrar a tantos muertos, para remediar el mal olor, echaban en la casa encima, de manera que la casa era su sepultura. Llama la atención que sea este tema de la epidemia con la que inicie la crónica, que sea la primera plaga en términos de motolitis entre los indígenas, no la guerra, no el hambre, no la esclavitud, sino las epidemias. Y él fue testigo de esta mortandad, habla viendo lo que presenció, y es evidente que esta mortandad causó una gran impresión en el fraile. Fray Jerónimo de Mendieta, otro fraile, dedica en su crónica todo un capítulo para hablar de las muchas pestilencias que han de España. Mendieta llegó en 1554, también fue testigo de epidemias devastadoras, y fíjense qué interesante, reflexiona por qué fueron enviadas por Dios a los indios, y vean ustedes lo que dice. Dice: algunos, queriendo medir los juicios de Dios con su pequeño y apasionado juicio, se atreven a juzgar que estas pestilencias tan continuas las envía Dios a los indios por sus pecados, para acabarlos, no considerando si conforme a los nuestros, o sea, a los pecados de ellos, de los españoles, de los que nos llamamos cristianos, tuviese de castigar, ya nos hubiera de haber consumido del todo, pues son mayores en todo género, fuera del embriaguez, que lo de los indios. Y también a estos acabara de golpe, si fuera ese su motivo. Lo que yo considero, si hemos todos de hablar según nuestro juicio, es que el llevarlos Dios de esta vida
no solo no es castigo para los indios, antes muy particular merced que les hace de sacarnos de tan malo y peligroso mundo. Primero que con el aumento de trabajo y vejación se les dé ocasión de desesperar y vengan a perder la fe en los peligrosos tiempos que de hoy a mañana esperamos. A nosotros nos castiga Dios en llevárselos, porque si los conservásemos con buena proximidad y compañía, la suya no sería utilísima, siquiera para provisión de mantenimientos. Y acabados ellos, no sé en qué ha de parar esta tierra, sino en robarse y matarse los españoles unos a otros. Y así de las pestilencias que entre ellos vemos, no siempre son palabras de Dios que nos dicen: vosotros os dais priesa por acabar esta gente, pues yo os ayudaré por mi parte para que se acaben más presto y os veáis sin ellos si tanto lo deseáis. Es decir, los pecados cometidos por los indios no habían causado las pestilencias. Dios las enviaba para salvarlos de las penalidades que sufrían y sobre todo para que no perdieran la fe ante la desesperanza que se genera en tales situaciones. Con la muerte de los indios, a quien castiga Dios es a los españoles que han sido incapaces. Según Mendieta, las pestilencias se presentaban de manera medida y ordenada y recaían en los que se habían confesado. Y en esto era particular ejemplo los indios, que apenas se sentían mal, diligentemente pedían la confesión a los sacerdotes. Puesto que eran ellos los que morían, podemos colegir que sin falta, y estas son palabras textuales de Mendieta, sin falta va hinchando nuestro Dios de ellos las sillas del cielo para concluir el mundo. El estupendo comportamiento cristiano de los indios se debía a la doctrina siguiente, ¿no? La orden franciscana, como es sabido, desempeñó un papel primigenio y trascendental en la evangelización. Las crónicas lo que están haciendo es reivindicar precisamente la labor realizada por los frailes. Al igual que otros hermanos suyos, Mendieta idealiza al indio, convirtiéndolo en un ejemplo a seguir para otros cristianos. Termina el capítulo dedicado a las pestes afirmando que los naturales no huían de las epidemias, como nosotros, dice Mendieta. ¿Y por qué? Se pregunta y lo responde. Porque no es gente que sea tanto alargar la vida como nosotros. Lo segundo, por consideración cristiana. Y lo va a ilustrar con la siguiente historia. En Jalisco, Fray Rodrigo de Bienvenida, al ver la cercanía de la pestilencia, juntó al pueblo en la iglesia para aconsejar a sus habitantes que se ausentaran de allí hasta que terminara la enfermedad. Y esta fue la respuesta que recibió del cacique y los principales. Dice, a nosotros nos castiga Dios perdón, esto está mal. El cacique y los principales le respondieron que las manos de Dios estaban siempre, que si él quería que muriese, también morirían en las heredades como dentro del pueblo. Y más añadieron que en el campo morirían como bestias, y por ventura los enterrarían en sagrado, y en el pueblo morirían como cristianos, y como tales los enterrarían en la iglesia. Y por tanto querían aguardar allí la voluntad de Dios. El religioso quedó atajado de que una gente tenida por de tan bajo talento y tan nueva en la fe, que no había 7 años que eran convertidos, tuviesen tan gran consideración y constancia y respondiesen con tan buena razón. Estas son, por supuesto, las opiniones de los frailes. Y yo me pregunté, y bueno, ¿qué hacía la gente mientras la epidemia hacía estragos?
pues fueron muy importantes las devociones religiosas y también mágicas. Son las acciones, ¿no? Ante esas tragedias, ante esas urgentes situaciones. Pedir a Dios y a los santos acabar con ellas, y para ello se organizaban procesiones a los santuarios como al de la Virgen de Guadalupe, que era el más, y sigue siendo el más importante, ¿sí? Y según otro fraile, a causa de una pestilencia de 1541, desde el arrabal de Santiago Tlatelolco salió una procesión de indiecitos, 6 a 7 años, y cantando las oraciones de la doctrina fueron a Nuestra Señora de Guadalupe. Y ahí hicieron oración pidiendo a la Virgen que se interpusiese con su Santísimo Hijo para que se aplacasen sus enojos y cesase la epidemia. El efecto maravilloso fue que, muriendo hasta entonces más de 100 cada día, desde aquel día apenas eran 1 o 2 difuntos, y poco a poco se acabó del todo, por la intercesión de la Virgen, el contagio. Y bueno, las habilidades taumatúrgicas de la Guadalupe, muchas veces, según las notas, en 337, la imagen de la Virgen fue sacada del santuario, que es algo muy excepcional, para hacer una procesión por la Ciudad de México. Fue organizada nada menos que por las autoridades civiles y eclesiásticas para rogarle a la Virgen, de manera oficial y pública, que terminara una pavorosa epidemia. La enfermedad disminuyó de manera casi inmediata y dio pie a que se escribieran libros y se pintara en la Basílica de Guadalupe un mural a manera de exvoto para perpetuar este maravilloso. Este fue el caso de la señora de Ocotlán en Tlaxcala, que se apareció en 1541, cuando morían los indios por centenares a causa de la viruela. Cuenta la tradición que la Virgen fue encontrada en un bosquecito llamado Ocotlán por un indio de nombre Juan Diego. La imagen le dijo que los enfermos sanarían si bebían el agua de un río cercano, cosa que sucedió, y hasta ahora hay una Virgen de Ocotlán, y la Virgen se considera una imagen muy milagrosa. Puede suceder también que un santo invocado contra la peste no sea suficiente para alcanzar su misión, por lo que se debe acudir a un santo más. Fray Jerónimo de Mendieta nuevamente nos cuenta que en 1576, siendo guardián de Xochimilco, muriendo 500,000 indios por una peste, sugirió a sus feligreses que en aquella necesidad, son palabras, tomásemos tanto por abogado la promesa de hacer un altar en aquella iglesia y que lo pidiésemos al Señor echando suertes. Sí, señores, echando suertes con muchos nombres de principales santos. Echamos las suertes y cúponos el sagrado apóstol Santiago. Y aunque aflojó la pestilencia, no dejaba de picar y morir la gente, a cuya causa, llegando la festividad del bienaventurado San Sebastián en el año siguiente, nos pareció tomarlo por segundo abogado, pues generalmente lo es en toda la cristiandad para la peste, con promesa de levantarle otro vea que cuerda, ¿sí? Bueno, pues, o sea, si un santo no da resultado, se puede acudir a otro más, y nótese también que a cambio de que paren las epidemias, la comunidad se compromete a hacer algo, ¿no? O sea, hay un ir y venir de parte de los santos y de parte de los feligreses. Y bueno, durante toda la época colonial hubo santos muy invocados, porque estaban relacionados su vida estaba relacionada con las enfermedades.
los hospitales eran patrocinados por santos como San Cosme y San Damián, médicos que sufrieron el martirio en tiempos de Diocleciano, y desde el siglo V aparecen muchos hospitales que llevan sus nombres. Otro santo que patrocinó hospitales fue San Carlos Borromeo, que se distinguió por auxiliar a los apestados de Milán. Otro también muy popular en los hospitales fue San Lázaro, que sufrió en sí mismo la más fea de las enfermedades, la lepra, según cuentan las historias, y el Papa nombró patrón de los enfermos y los hospitales. ¿Sí? Bueno, y además de los santos, va a generarse toda una literatura devota, ¿no? Donde, por ejemplo, aparecen novenas, jaculatorias, oraciones, sermones, reseñas históricas de las imágenes, igualmente de los santuarios, y no se diga las leyendas sobre los milagros que hacen los santos para curar enfermedades. Las epidemias. Hay mucha literatura al respecto, creo que es un área que todavía falta por descubrir, por valorar, pero bueno, yo les voy a hablar solamente de unas cuantas, como esta, que se llamó la oración de la Cruz de San Zacarías, o también es conocida con el nombre de saludable remedio contra la peste. Se trata de una cruz con un doble travesaño, tiene aquí unas jaculatorias. Curioso es que viene una lista de cruces y de letras mayúsculas. Se alterna, ¿no? Una cruz con una letra, y en cada cruz y en cada letra hay una jaculatoria. Por ejemplo, en una cruz dice: cruz vence, la cruz reina, la cruz impera, por señal de la cruz librarme, Señor, de la peste. La D, ¿no? Dios, Dios mío, apartar de mí y de este lugar la peste y libradme. La otra, y bueno, y se alterna. La cruz es poderosa para expulsar la plaga al lugar, de este lugar y de mi cuerpo. La B, bueno, es experimentar el socorro de Dios en silencio para que aparte de mí la peste, y bueno, etcétera, ¿no? Por si fuera poco, además de rezar esta alternancia, ¿no?, de jaculatorias con sus cruces y sus respectivas letras mayúsculas, hay una serie de instrucciones, ¿no? Es muy frecuente en este tipo de literatura que pues no está reglamentada por la Iglesia y que ya entra en el campo pues propiamente, ¿no?, lo mágico y si bien también religioso, ¿no? Es ahí una curiosa combinación de creencias. Bueno, pues es muy común en este tipo de oraciones que hay una sección con instrucciones a los feligreses para que sepan cómo usar esa oración. Y entonces dice que después de rezar todo esto hay que rezar unas letanías dedicadas a Nuestra Señora, también un Padre Nuestro, una Ave María a los santos, abogados de la peste, para que sean intercesores, ¿no?, ante Dios. Ahora, no sabe cuál hora, es una hora exacta, se deben de rezar 2 jaculatorias más, que son las que están aquí al lado de la cruz. Y por si fuera poco, y también es muy común en este tipo de oraciones populares, es que se añada una historia que hable sobre el origen de esa oración y que va a ser muy importante para los feligreses porque valida la oración en cuestión y sus supuestos poderes milagrosos. En este caso, se cuenta que sucedió de la manera siguiente. En el año de 1546
Trento, la ciudad de Trento, fue asolada por una grave plaga. Y entonces, para contrarrestarla, los padres del Concilio Tridentino tradujeron unos caracteres, claro, mágicos, misteriosos, que en forma de cruz fueron escritos por San Zacarías, obispo de Jerusalén, que con su propia mano escribió en un pergamino. Los padres pudieron constatar que la cruz tenía efectos. Un tiempo después, que no se precisa en la oración, la cruz fue encontrada en un convento español, pero también comprobados sus poderes maravillosos, y entonces, bueno, aumentó la devoción a esta cruz. Hay también una serie de datos que son obviamente inventados. Por ejemplo, se asegura que Portugal se libró de una pestilencia porque fue puesta esta cruz en las casas, o las personas la llevaban consigo. Y además hay unas que sean devotos de este tipo de oraciones. En este caso, las recompensas son asegura la oración que 5 obispos españoles habían concedido 200 días de indulgencias al que rece devotamente estas jaculatorias, y 200 más a quien las rece, rogando a Dios por las necesidades de la Iglesia y del Estado. Es decir, otra vez hay una especie de recompensa, ¿no? Un ir y venir de favores entre los santos y entre sus feligreses. Y bueno, termino mi exposición hablándoles de una tradición. En México fue una costumbre agradecer con pequeños esvotos los milagros realizados por algún santo. Son esvotos pintados, ¿sí? Es una pintura que relata, ¿no? Narra lo que ha sucedido, y que también se narra por escrito, ¿sí? La costumbre es dejarlos en las iglesias, en los santuarios, preferentemente al lado del santo que ha realizado el milagro, y que expresan una devoción pues muy ingenua, sencilla, que para la gente ha sido muy importante, ¿no? Por ejemplo, esta dice: en el año de 1918, en el mes de octubre, época en que asoló la terrible peste de la influenza, varios puntos de la República se encontró la familia Machuca. Por la misma enfermedad y en tal conflicto se encomendó a Nuestra Señora de San Juan, prometiéndole el presente retablo si le concedía la salud. Y bueno, como es la gente del pueblo quien escribe el relato, pues es común encontrar faltas de ortografía, ¿no? Y esta narrativa sencilla, pero a la vez muy expresiva, por ejemplo aquí, ¿no? En que toda una familia se ve atacada por una peste, pero se encomiendan al Santo Niño de Atocha y se salvan, y por eso le dedican este pequeño retablito. Estos retablitos están hechos en madera, en lámina. Los artistas que lo hacen, porque hay personas que se especializaban en hacerlos, pues era gente del pueblo, son generalmente anónimos. Y bueno, pues si puedes quitar la exposición, creo que ya me falta muy poco tiempo, ¿verdad? Sí, ya tienes que terminar. Pues en México hay un mercado donde se acude para toda cosa en la Ciudad de México, para todas las cosas de la magia, y para mi sorpresa encontré muy pocas ya oraciones dedicadas a las enfermedades. Eso debido, supongo, a que es más fácil encontrar este tipo de literatura por el internet, y porque ha proliferado en México 2 cultos que reflejan además la situación social marcada por la violencia, ¿no? La santería y el culto a la Santa Muerte, ¿no? Pero bueno, encontré todavía algunas oraciones, son oraciones como estas, que son pequeñitas. Ahí no sé si se ve, creo que no, así, ¿no?
que vienen plasticadas, ¿no? Y que al ser pequeñitas, pues uno las puede traer en la bolsa, ¿no? En la billetera, y de alguna manera sus efectos mágicos, pues bueno, se cargan están de las enfermedades, ¿no? Y venden también todavía algunas velas, por ejemplo esta, ¿no? Donde viene una oración, ¿no? Y hay que rezar y poner la vela. Pero como les decía, ya hay poco de esto porque hay otros cultos, ¿no? Y otras necesidades que se están dando ahora en el país. Y bueno, pues esta ya es mi conclusión. Espero que les haya gustado y pues muchas gracias por la invitación nuevamente. No sé si nos has oído los aplausos, imagino que sí. Muchísimas gracias por ajustarte también al tiempo y por hacernos este recorrido tan interesante y sobre todo, ¿no?, trasladarnos desde tu tiempo a un tiempo muy actual. Quienes hemos estado en México, encontrar, ¿no?, todavía esos esbotos vendidos en los mercadillos y, bueno, expuestos, ¿no?, por tantas iglesias y catedrales, pues es uno de los recuerdos que te traes en el imaginario y que los hayas puesto. Es una práctica también muy habitual aquí, ¿no? Y además muy cerquita en Guadalajara tenemos unos ejemplos fantásticos de colecciones de esbotos muy, muy interesantes que han trabajado una de nuestras compañeras, varios de nuestros compañeros del área de filología y de literatura de aquí de la universidad. Bien, pues si os parece vamos a dar inicio al debate. Tenemos, gracias a que todos y todas los ponentes habéis respetado el tiempo, tenemos en torno a unos 40 minutillos, así que voy a abrir el turno de palabra. Os recuerdo a quienes estáis conectados y conectadas que podéis utilizar perfectamente el micrófono. Simplemente debéis primero pedir la palabra para que os convirtamos en presentadores y podáis intervenir con el micro, pero nos gustaría también escucharos y, por supuesto, abro también la palabra a los presentes en la sala para que puedan preguntar, comentar, debatir, etcétera, etcétera. Sí, profesor Escartí. Hola, buenas tardes a todos. Simplemente comentarle a la profesora Carmen Caballero un par de cosas que me han llamado la atención. En primer lugar, que ha trabajado en lo que nosotros denominamos un poco los márgenes, ¿no?, que es buscar aquellos indicios para ello. Eso me ha gustado mucho, ¿no?, como de alguna forma a partir solo de indicios pues podemos saber más de lo que en principio nos pasa, digamos, la literatura oficial o aquella que está escrita por hombres. Pero después me ha parecido entender que ha dado unos ejemplos de unos autores, entre ellos Bernat Meche y Lluís Vives, con los cuales yo, como ha dicho después que va a publicarlo, le recomendaría que leyese con un poco más de atención, puede ser, porque Bernat Meche es el primer gran defensor de las mujeres y lo ha presentado como un misógino. Entonces, claro, él, una parte de su obra aparece la misoginia porque la encarna un personaje, pero luego él defiende a las mujeres, desde la antigüedad hasta la reina María de Luna, a la que trata de alguna forma de cautivar para que le ayude en la situación en la que se encuentra, ¿no?, personal. Y después Lluís Vives también me parece un poco agosarat, que no sé cómo se dice en castellano, o sea, atrevido, presentarlo como misógino en el sentido que es un hombre que seguramente no nos gusta la enseñanza que propone para las mujeres desde nuestra óptica del siglo XXI, pero claro, es un hombre que se preocupa por la educación de las mujeres, la educación cristiana. Otra cosa es que nos mole o no nos mole las ideas que dé y los libros que quería que leyesen las mujeres o que no leyesen. Pero creo que con esto simplemente le estoy diciendo que, en fin, que igual, claro, la exposición era muy rápida y no le ha dado tiempo a matizarlo quizás, o lo he entendido yo mal. Pues es que en el caso de, cuando lo estaba diciendo, yo, en el caso de Bernat Meche, digo, ya me he equivocado, porque estaba pensando en otro, pero en el de Juan Luis Vives no soy consciente, yo no he pensado nunca que él sea un misógino. Entonces igual es que como hablo rápido no lo he explicado bien. A mí lo que me interesa mucho de Juan Luis Vives, que uso un montón y me he leído su obra bien,
es que él sale pitando, quiero decir, me interesa un montón porque él dice muchas cosas en las que yo veo judaísmo. Sí, claro, entonces, es que él es... Claro, pero quiero decir, hay muchos conversos y conversos. Y en este caso, esa parte la habré entendido mal, pero lo de Bernat Meche es que me ha llamado la atención. Sí, no, es que lo he dicho y conforme lo estaba diciendo, digo, ya estaba pensando en otro, a pesar de que lo he escrito yo misma, pero me pongo a hablar y lo he pensado. Pero desde luego a Juan Luis Vives no, porque es uno de mis favoritos. Por si lo vas a publicar, bueno, pues que tuviese en cuenta eso. Sí, muchas gracias. Sí, Alejandro. Y ahora una pregunta también para la profesora Carmen Caballero. Cuando ha hablado de los recetarios, que me ha parecido muy interesante, bueno, conozco para la época moderna porque ha trabajado, entre otras, la profesora Samper para Barcelona, pero para época medieval no conozco, ¿no? Y era sobre todo en relación, no tiene tanto que ver con la peste, pero sino por quién estaba escrito y otra, que es para mí más importante, la difusión que tendría y la utilidad que tendría este tipo de literatura desde mi punto de vista muy interesante para conocer la vida cotidiana. Sí, yo he estado usando esos recetarios fue por casualidad, porque yo en realidad los que uso son los recetarios hebreos. Entonces, este fenómeno que yo he puesto el libro de el manual de mujeres y luego los que ha trabajado Teresa Criado son ya muy en el límite de la Edad Media. Yo me suelo quedar antes, pues porque soy medievalista. Lo que pasa es que en el transcurso de mi investigación anterior, los paralelos que hay entre el manual de mujeres y el Sefer HaBat Nashim en hebreo son muy grandes. Para mí son recetas que están circulando tanto por escrito como de forma oral y que son compartidas y van moviéndose. Entonces, al ver que había una receta de peste, pensé, quiero decir, por lo menos he visto por fin, ¿no? Entonces, yo los recetarios me los he leído, pero no los he trabajado mucho. Los recetarios hebreos no son para mujeres ni de mujeres, como digo, no. Estos libros están casi siempre escritos, que yo sepa, por hombres, pero recogen muchísimas recetas femeninas, y lo que he estado buscando, más que los márgenes, es encontrar, cotejando y comparándolos con otro tipo de fuentes, dónde está, ¿no? Porque además ellos mencionan a las mujeres, ¿no? Entonces, estos recetarios lo que se hacían era que eran paralelos a los textos médicos, digo los hebreos, se llaman normalmente Sefer Refuot, libros de medicina, se llaman así, y tienen bastante de todo. Y luego hay 2 o 3, como el libro de amor de mujeres, que son recetarios en los que hay como un batiburrillo de cosas, que tiene mucho de ginecología, parte de obstetricia, parte de cosmética. Entonces, con el público, yo quiero pensar que muchas mujeres tenían acceso a ellos, pero la verdad es que no tenemos unas pruebas tan claras como las que hay en algunos textos latinos. Y tiene que ver, y ahí es donde yo estoy muy preocupada, una de las cosas que yo trabajo y que estoy dándole vuelta es en el tema de la lengua, que es el acceso de las mujeres al hebreo. Lo que es cierto es que luego viendo, por ejemplo, sobre todo, claro, pero ahí tienen que ser mujeres muy ricas, las listas, ¿cómo se llaman? No el testamento, los inventarios, te encuentras un montón de textos médicos también en mujeres, y entonces dice, o sea, hay como muchos engarces que faltan, ¿no? Pero ahí te encuentras que mujeres pues tienen libros cuando tienen su inventario o cuando testan en los testamentos, dejan libros a sus nietos, a su hijo, a su hija. Entonces, hay ahí todavía muchas cosas muy nebulosas porque hace mucha falta trabajo interdisciplinar. Yo normalmente cuando leo otros tipos de fuentes, cuando empecé hace muchos años, iba a los archivos a mirar los documentos. Yo prefiero que los miréis, quienes sois de esa área. Yo leo latín, pero prefiero leer el hebreo y verlo. Por eso estoy usando y digo editado por tal, editado por cual, porque creo que es mucho más productivo y creo mucho en los equipos de trabajo, ¿no? De ver. Y yo creo que ahí faltan todos esos links y juntarnos a ver esas cosas. Sí, Antonio. Sobre esta cuestión, bueno, Carmen, te iba a plantear otra cosa, pero retomo esto que acabas de decir ahora, testamentos con menciones de libros médicos, pero testamentos de mujeres judías o cristianas. Pero por otro lado, has dicho que, bueno,
que sabemos muy poco de los niveles de alfabetización de las mujeres judías. Y sabemos muy poco. Quiero decir, una cosa es que no hay cientos. Lo primero es que en el judaísmo se testa muy poco. No voy a decir contrario, pero la ley judía hace que no haga falta testamento, sobre todo por parte de mujeres. Sin embargo, sobre todo cuando empieza el fenómeno converso, que la gente suele pensar que es 1492, pero el golpe gordo es 1391, y por otras razones las mujeres empiezan a testar. De hecho traía, pero no lo he puesto porque traía muchas cosas yo, un testamento muy interesante de una mujer de Monzón de 1400 algo. Ese está en hebreo, ahí escriba y se hacen testamentos. Digamos que se empieza a hacer una cosa interesante, que es aplicar la ley del lugar a la ley, a la costumbre judía. Y con el tiempo, y como digo, con los conversos, los problemas de familias conversas dentro de hijos, hermanos, esposos de distintas religiones, empiezan a ir a testar a cristianos. Entonces, vamos, digo, un montón, no hay un montón, hay muy poco, porque además que no es una costumbre judía, pero ahí está. Y entonces de vez en cuando pues hay un testamento donde se dice dejo un libro a tal, y luego hay algunos ya más llamativos donde se dejan más libros. Pero vamos... Pero esos libros puede ser que sean bienes patrimoniales, es decir, que hayan heredado... Por eso digo que no tengo claro, viudas. Yo no puedo decir inmediatamente, esto ella lo leía. Quiero pensar que sí tienen libros, pero pueden ser bienes patrimoniales, porque hay Biblias, pero por ejemplo de vez en cuando te encuentras una mujer que tiene un libro y que, bueno, siempre lo pone, sobre todo si se ha hecho ante notario cristiano, pues la lectura, o si se ha hecho en vernáculo, la lectura a veces, y entonces dice, por ejemplo, hay uno, y es que de vez en cuando está el libro o fragmentos, porque además lo que tiene es el inventario, no tiene el libro de Al-Razi, la pediatría, y lo tiene una mujer. ¿Lo lee? No lo sé, eso quiero saber. Claro. Sí hay mujeres que saben leer hebreo, pero son las menos. Es que la diferencia es que el programa de estudio judío para cualquier familia que tenga medianamente posibles, porque además es que es un mandamiento, todos los niños cuando tienen 13 años hacen el bar mitzvah y tienen que leer la Biblia en hebreo. Entonces el alefato lo tienen que saber, eso no lo tienen que hacer las niñas. Hay familias que educan a su hija en hebreo, pero normalmente no se encuentra la necesidad porque las mujeres judías están exentas de los mandamientos positivos vinculados a tiempo, que son casi todos, porque tienen que hacer las tareas domésticas. Y la otra cuestión tiene que ver un poco con el planteamiento. O sea, ciertamente es muy interesante lo que estás haciendo, y como te decía Vicent, indagar en los márgenes y tratar a veces de ver en los indicios que pueden ofrecer determinados textos hasta qué punto o no pueden estar invisibilizando una participación de las mujeres que conviene, por supuesto, rescatar, pero por otro lado a veces a mí me parece muy arriesgado, es decir, porque algunos de los textos que has ido poniendo en la pantalla, es decir, cabe pensar que todo lo que tenga que ver con la casa y que se desarrolle en el ámbito privado seguramente requería una participación de la mujer, y en ese sentido muchas de las prácticas curativas seguramente las realizarían ellas. Pero claro, a mí me cuesta afirmar algo que no puedo probar del todo documentalmente. Claro. Es decir, puedo especular, pero para especular tengo que tener algunas bases más o menos que me sostengan la especulación. Sí, tienes toda la razón, pero te digo, primero, como ya he dicho, hoy traía un work in progress y traía un poco las cosas con pinzas. También es verdad, y cuando he terminado de presentar yo no me he quedado muy contenta porque yo no he podido explicar bien, teníamos media hora, que es muchísimo, aquí no hay queja ninguna, pero es verdad que o no me ha dado tiempo o yo no he sido capaz de explicar bien argumentos que a lo mejor llevo trabajando mucho tiempo, porque la parte de los textos médicos y de los cuidados, no solamente los hago yo, hay muchísimas más estrategias, y están ahí, quiero decir, yo no los he podido explicar hoy, entonces se ha quedado, yo me he dado cuenta como si le faltara la urdimbre, ¿no? Yo he dicho las cosas, algunas de las fuentes las tengo muy trabajadas, otras son bastante recientes, y lo que he hecho es hacer una comparación con las que traía un poco, porque como digo, era un work in progress, ¿no? Yo he traído una idea, pero sí quiero decirte una cosa. Habéis dicho los márgenes, y yo, una de las cosas que enseño en clase, yo no uso los márgenes para hablar de las mujeres, porque los márgenes, ¿quién los pone? ¿Quién nos dice cuál es el límite? Entonces eso es lo que yo quiero hacer.
Desde que yo empecé a estudiar hace mucho tiempo, siempre las mujeres en los márgenes, las mujeres en los márgenes. Yo creo que estamos olvidando, o sea, estamos pensando en un orden simbólico que es patriarcal, en la que todo lo que se hace, por eso, por ejemplo, una de las cosas, y yo lo pasé cuando hice la tesis, estamos buscando cosas que no están en los textos referidas a las mujeres, porque no tienen por qué estar, porque no eran iguales, ni querían a lo mejor, quiero decir, porque son otros sistemas simbólicos, son otro tipo de tareas. Yo creo que muchas veces es que ni le importaba cosas que pudieran estar haciendo al hombre, ya están a lo suyo, ¿no? Entonces con eso hay que tener cuidado, y es verdad totalmente lo que dice, porque además que he dedicado los últimos años los últimos 30 años a investigar eso. Entonces tengo mucho más argumentos, no sobre la peste, pero sobre práctica femenina, que el que he traído aquí. Eso es cierto. Entonces yo sé que cuando tienes que, por eso decía, me daba un poco de cosa, digo, yo no he trabajado casi nunca en peste, o en otras enfermedades, y me pongo a buscar a partir del aparataje conceptual que yo tengo, del utillaje, ¿no? de lo que yo he montado, pero claro, yo no podía explicarlo todo ahí, o sea, me puse a tachar hace 2 días, esto no lo puedo decir, e incluso cosas que hoy sí traía no las he dicho tampoco, eso es cierto. Vamos, lo digo porque no es solo por mí, quiero decir, leeros los trabajos de Montse Cabré, lo deja, o sea, lo explica, y no solo Montse Cabré, ¿no? Sí, algunos de sus, bueno, no sobre cuestiones de medicina, pero sí algunas de sus cosas sí las conozco. Lo que dice sobre los márgenes te lo admito, hace poco, bueno, ya unos meses, en otra conferencia del SIECE, no recuerdo el nombre, Verónica probablemente sí, o otra persona que intervino también nos matizó, porque el margen significa que hay un centro y que hay una periferia y quien establece. Entonces, en ese sentido es verdad que tal vez tengamos que modificar parte del vocabulario, porque no, pero no es solo por las mujeres, también por otros sujetos sociales. Es que trabajo en judaísmo, entonces situamos. lo tengo muy claro, quiero decir, sí. Es que ese es uno de los problemas. Cuando un hebraísta, esto es como en la Edad Media, yo siempre le digo a mis estudiantes, durante Al-Ándalus había el dominio político y social era islámico y las minorías eran los cristianos y los judíos, y en territorio cristiano el dominio político es cristiano y las minorías son los judíos y los musulmanes. Los judíos siempre son la minoría. Sí. Entonces nosotros, o sea, cuando un hebraísta hace algo tiene que conocer perfectamente el contexto donde están sus judíos y judías. Pero no suele pasar al revés con el resto de los medievalistas. Cierto, tienes razón. Y luego perdón. Si me permitís por alusiones, es que a mí lo de los márgenes, a ver, yo me explico, a ver, que son márgenes es evidente porque no están en la centralidad cuando vas a buscarlos. Tienes que ir rebuscando. Tú para explicarme cómo limpian una casa tienes que irte a buscar un dibujito. Y yo tengo que creerme que ese dibujito es como limpiaban la casa cuando había una peste. No sé si me explico. Quiero decir que cogemos un detalle e intentamos extraer una serie no solo en eso, no lo digo porque sean mujeres, digo determinados temas, determinadas cuestiones que tenemos que buscar un poco con lupa para poder extraer conclusiones o al menos presentar unas hipótesis o unos pensamientos que tenemos. Pasa lo mismo con los homosexuales, pasa lo mismo con los niños, pasa lo mismo con los pobres, pasa lo mismo con toda una gente que han o hemos estado fuera de lo que es el poder, el discurso del poder y todo lo demás. Por tanto, si no le llamamos márgenes, llamémosle de otra forma, pero no somos la centralidad. Quiero decir que obviamente las señoras aquellas seguramente les daba igual lo que escribían los hombres. Los homosexuales, por supuesto, tenían su sexo tan felices hasta que los pillaba la Inquisición, pero no estaban en la centralidad, ni estaban en el poder, ni en el discurso del poder. Mira, si le ponemos márgenes, le pongamos márgenes, si no le pongamos otro nombre, pero de alguna forma tendremos que referirnos a esto, a la búsqueda de esto, no nada más. Es que conceptualmente es muy importante. Te voy a decir, y eso sí, lo siento, quizás la presentación ha pecado de ser así como muy, porque bueno, yo no conozco. Sobre todo cuando hablo de cosas de judaísmo, como la gente suele desconocer, que puede ser perfectamente no el caso, pues tiendo a hacer cosas como que llamen más la atención poniendo imágenes judías y tal, ¿vale? O sea, yo eso lo tengo claro, que ese no es la argumentación. Yo la argumentación la tengo por otro lado, por ejemplo, incluso en la Inquisición, cuando van, digo para ponerte, porque claro, yo he tenido que conozco muy bien las leyes de Kashrut, que implican qué cosas
saben las mujeres de la ley judía y qué les implican a ellas. Y cuando en los procesos inquisitoriales se acusa a las mujeres de hacer esto, lo otro con la comida, y le dicen a un hombre, es que en tu casa os coméis la vaca de tal manera, y le dice él, pero a mí qué me cuesta, eso es ley judía de mujeres. Quiero decir, hay muchas más cosas que yo no he dicho. Yo he puesto una imagen porque tenía 2 segundos para decir y digo, bueno, pues pongo una imagen de la Agada, que igual no han visto en la vida una Agada, he pensado. Pero te lo concedo, muy mal hecho. En el caso de los márgenes, con este debate y con otro, una de las cosas, y esto me lo da la docencia, que yo no digo que no sea la tuya, por favor, no quiero decir eso. Yo les explico a mis estudiantes normalmente que uno de los problemas es que si ya partimos, es cierto, lo que dices del centro es cierto, pero si nosotros seguimos en ese, que yo creo que es uno de los problemas de la investigación muchas veces, y yo me aculpa la primera, hay veces que me atasco con algo y me he dado cuenta porque es que estoy mirando como se supone que tengo que mirar lo que yo soy como persona educada en la universidad y tal y cual. Muchas veces no vamos a ver lo que, si queréis, llamamos los márgenes porque estamos mirando al centro, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es romper un poco todo ese vocabulario que a la vez está implicando conceptualmente, reconociendo, aunque ellos tuvieran, los que lo tuvieran, el poder, pero reconociendo que ese orden está establecido. Entonces, a lo mejor hay otro orden que no está considerando el centro lo que hoy nosotros estamos considerando el centro, porque es que no estamos hablando de una minoría cuando hablamos de mujeres, que esa es otra de las cosas que cuestiono. Una minoría son las comunidades judías en la península ibérica, ¿no? Estamos hablando del 50% de la población, que incluso varía según la época. Entonces yo lo que quiero es cuestionar conceptos que nos llevan a pensar como pues, con el sistema patriarcal en el que hemos sido educados en la universidad, por ejemplo, ¿no? Y que lo tengo muy asumidísimo. Entonces tengo que ir pegando saltos. Mira, cuando yo empecé la tesis doctoral rechacé 5 textos porque en todo había magia y yo no podía creer, y no creo en la magia, pero no es lo que yo crea. No es lo que yo crea, es que yo decía, esto es lo que han hecho las mujeres en la historia, por Dios, apaga y vámonos. Es que cree la sociedad en la que esto pasaba, no solo las mujeres, que cree la sociedad en la que esto pasaba, y eso es lo que estoy intentando, ¿no? Entonces, simplemente, yo no tengo problema con que se usen márgenes y otros términos, pero tenemos que ser conscientes que con ello lo que estamos es, primero viendo el sistema como nosotros se supone que lo tenemos que ver, y luego nos cuesta más encontrar debajo las otras cosas. Pero vamos, esto es una opinión mía muy personal, eso sí, en clase lo digo. Sí, bueno, decía Rosa Cobo que hacer historia de género es hacer una historia valiente, ¿no? Porque muchas veces solamente mediante hipótesis y con pequeños registros o pequeños indicios al final se puede llegar, ¿no? Reuniendo todos esos pequeños indicios se puede llegar a demostrar algo, pero primero hay que reunirlos, ¿no? Y el trabajo de reunirlos es un trabajo muy metódico, muy paciente, y en ese sentido pues yo creo que es un trabajo que desde luego hay que hacer y que es un imperativo hacer a día de hoy. Basta con pensar ahora mismo cuántos nombres de mujeres han salido en la sesión del día de hoy. Es decir, en cuántas conferencias ha aparecido un nombre de mujer. Eso quiere decir que no hay mujeres detrás de esos textos, de todos los tipos de naturaleza de textos que hemos visto. Pues probablemente sí y no, dependiendo de cómo miremos y de cómo busquemos, ¿no? Al margen del debate, que es interesantísimo, yo sí que querría, por un lado, plantear 2 cuestiones que me han interesado mucho y que conectan no solo las sesiones de esta tarde entre sí, sino yo creo que también con algunas de las sesiones de la mañana, ¿no? Y uno de ellos es la propia terminología de la peste o pestilencia, ¿no? Porque en muchos de los textos que habéis ido proyectando quienes habéis intervenido, no siempre peste es sinónimo de peste, de la enfermedad de la peste, sino que me ha dado la impresión de que se utiliza, ¿no?, de una manera mucho más amplia, mucho más abstracta, para referirse a cualquier otro tipo de mal. Esto se ha visto muy bien, yo creo, en la intervención de Araceli, ¿no? Así que a lo mejor también nos puede ella explicar un poco cómo me ha parecido, ¿no?, que tiene una polisemia que yo, por supuesto, desconocía porque no estoy no es mi tema, pero me ha parecido muy interesante. Y además pide la palabra Montserrat porque la pregunta que tengo es precisamente para ella. Estamos hablando todo el tiempo, ¿no?, porque este es un seminario
que se preocupa enormemente por las fuentes que existen, sobre cómo recuperar, ¿no?, a través de esas fuentes que se han conservado o de las que se supo que existieron y no han llegado, pero están en la memoria o están de otra manera, ¿no? Hay textos fuertes, hay textos débiles, ya lo decía en su momento Petrucci. La cuestión es, en toda la literatura, que es una de esas fuentes fuertes, ¿no?, que realmente nos va acompañando a lo largo de los siglos en relación, hablo ahora de las epidemias, ¿en qué medida están representados todos estos otros textos, ¿no? Es decir, los textos que nos han traído hoy sobre la mesa tanto Alejandro como esta mañana José Luis, Maribel, que está por allí también. Es decir, ¿en qué medida esa literatura recoge o nos habla de otras tipologías textuales que son las que nos están apareciendo a los historiadores y historiadoras en los archivos al final, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejo y lanzo y doy la palabra a Montserrat. Si alguno de los que estáis conectados queréis intervenir, os recuerdo que podéis darle a la mano y os damos voz también. Referente a la etimología es lo que decía, la definición es la de San Isidoro en el siglo VI, es decir, la peste es una enfermedad contagiosa que pasa de una persona, rápidamente se transmite a los demás. Y esto no implica la peste bubónica, es decir, la primera idea es la de lo que nosotros llamaríamos epidemia. Y en realidad, el griego es loimos, que además ahí tiene todas unas historias muy curiosas porque es casi homófona con el término limos, que significa hambruna, y la traducción latina es pestilentia, y se refiere a la peste antonina, se refiere a varias enfermedades antiguas que podemos saber más o menos de qué enfermedades se tratan o no. En cambio, después pasó para designar la peste bubónica, pero esto es una segunda fase, es decir, la primera idea es la de enfermedad contagiosa, o sea, fácilmente contagiosa, que afecta a un gran grupo de personas en un tiempo muy reducido. Y después pues ha pasado ya con una idea de cualquier enfermedad contagiosa que se llama peste, pero la atribución a la peste bubónica es en segundo término, después de la idea en sí. Esto no sé si... Después, respecto a lo que comentabas de los textos estos históricos, a ver que sí, están en las fuentes literarias, es decir, claro, yo he hablado de unos cuantos textos y no he tenido tiempo de hablar demasiados. Yo, por ejemplo, hoy he abandonado la idea de hablar, por ejemplo, de distopías, que hay unas cuantas en el siglo XX que son muy, muy útiles para explicar el mal moral, pero esas las he abandonado porque entran absolutamente dentro de, aunque no me gusta hacer categorías, pero bueno, dentro de la literatura de ficción y básicamente las distopías. Por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, que es una clarísima distopía que se puede utilizar perfectamente para explicar pestes, pero bueno, queda muy apartada. En cambio, Camus, como os decía, es un buen ejemplo de lo que dices, porque Camus no explica una peste real de los años 40, o sea, una enfermedad real de los años 40, pero tiene toda una investigación histórica sobre estas fuentes históricas de las que habéis hablado para explicar, es decir, para construir su relato literario, como probablemente lo tiene Ionesco, como lo tiene Chapek, es decir, como seguro que lo tienen todas las novelas sobre la lepra, que son novelas, pues que son eso, literatura de ficción, pero que en cambio tienen toda la realidad auténtica de los leprosos, tanto aquí en España como la que pueden tener en Grecia. Es decir, la realidad lo ha explicado hoy muy bien el profesor Beltrán cuando hablaba esta mañana de la municipalidad en Cataluña, es decir, son muy interesantes ver las crónicas municipales, las actas de los municipios. Por ejemplo, en la ciudad catalana de Sabadell se conservan las actas municipales que relatan todos los episodios variados de cólera, y de enfermedades contagiosas varias. Ahora tengo un cierto lío yo sobre virus, pero se conservan perfectamente bien, y lo que se hizo y lo que se llamaba la Junta del Morbo, es decir, la comisión que se designaba pues para tratar de esto, y como ha dicho él, pues había unos que se iban a Lampurdá, que decidían después que aquello no lo era, que había que disimular, no sé si os suena esto, había que disimular que aquello no fuera contagioso, etcétera, etcétera, y tal, porque la economía, porque los intereses, porque no sé qué. Todo esto son crónicas municipales. Es decir, claro, todo esto después se vuelve a encontrar en literatura. Por ejemplo, que tampoco lo he citado, pero
los I Promessi Sposi de Manzoni, que en realidad se basa pues, sobre todo en las epidemias de Milano y que además explica en un segundo relato, la colonna infame, explica pues, unas historias poco edificantes sobre lo que ocurrió de la peste, pero que es un gran relato literario, pero que tiene detrás toda la investigación histórica, bueno, nosotros le llamaríamos investigación, pero todas las fuentes históricas. Es decir, no hay dos mundos aquí, ¿eh? Hay un relato que se sigue muy bien, ¿eh? En relación con esto que estás diciendo, Montserrat, ¿cuándo se deja de utilizar el término peste? Quiero decir, porque cuando hablamos, bueno, a nivel historiográfico sí, pero por ejemplo, en los textos de la Edad Moderna se habla con frecuencia de las pestes, luego está el diario de la peste, y ahora pues parece que hablamos, no sé si porque científicamente es mejor e incluso el término algo más liviano, de epidemias o de pandemias, cuando a lo que estamos viviendo ahora le podríamos aplicar perfectamente la peste de la COVID. Es que ya se le ha dicho, popularmente ya se le ha dicho. Lo que pasa que, a ver, ahora tendría que hacer un estudio más filológico y estoy improvisando, que conste, pero ya se le ha llamado la peste. Es decir, hay un momento en que el término peste vuelve a servir para cualquier tipo de epidemia. Es decir, el término epidemia es un poco más culto. El término pandemia, desde luego, ahora como la pandemia es que todo el mundo global, siempre han sido pandemias, porque siempre han afectado todo el mundo conocido, y es un poco lo que decíamos del centro y los márgenes. Cuando el mundo conocido eran 4 países, seguía siendo una pandemia porque el nosotros son estos 4 países. Ahora, como más o menos tenemos una cierta idea del mundo redondo, bueno, pues la pandemia es todo. Pero el término peste se sigue utilizando en sentido vulgar, en este mismo sentido, y mucha gente ha hablado otra vez de la peste al hablar del COVID. Pero sobre todo pensemos que hay también un uso metafórico. Esta mañana el profesor Beltrán lo decía en relación con los hugonotes, con los protestantes. La plaga, este es otro término, plaga, que también tiene la raíz o sea, deriva del otro gran modelo, que es el modelo bíblico, el modelo del Éxodo. El término plaga, el término peste, atribuido a grupos humanos. La peste de los protestantes, o la plaga de los protestantes, la plaga de los judíos, en términos denigratorios, o este niño es la peste. Que esto ya es un término quizá cariñoso, ahora ya creo que no se haría ahora con la COVID, quizá no, pero pre-COVID se podía utilizar desde el tipo así de una manera más popular. Cabría hacer un seguimiento más filológico, más metódico que lo que estoy diciendo yo aquí, pero es un término que forma parte del acervo popular y que creo que no se va a ir. Tenemos tiempo para una intervención más, si alguien se anima. No sé si Araceli quieres comentarnos alguna cosa. Pues no, coincido con esto que se está señalando sobre plaga. Cuando la utiliza un religioso como motolinía, pues tiene todo un sentido bíblico, ¿no? Y plaga no solamente era enfermedad, sino plaga también era el trabajo de la esclavitud, en fin, todo lo que sucede, ¿no? Pero aquí lo interesante, lo que decía yo, es que para él la primera fue precisamente una epidemia, ¿no? Que provocó pues muchas muertes, ¿sí? Y efectivamente el término de pestilencia, al menos en lo que yo he encontrado, sí tiene que ver con contagio, pero para una comunidad, o sea, que mueren muchos, ¿no? Y lo que sucedió en el siglo XVI fue que fueron muchos los muertos por las nuevas enfermedades y de verdad de desaparecer pueblos enteros. Gracias a las crónicas, los nombres de algunas comunidades, por ejemplo, indígenas del norte, que lo único que tenemos son los nombres, ¿no? Acabaron, las enfermedades fueron y son, ¿no? Devastadoras, ¿sí? Si me permites un momento,
Siguiendo con esto del uso del término peste o del término plaga, porque también depende un poco en qué lengua. El inglés utiliza muchísimo plaga, nosotros utilizamos muchísimo peste, pero con este valor metafórico social, pues se podía hablar de la plaga de los protestantes o de la peste de los protestantes en un determinado momento. Los nazis hablaron de la peste, o sea, de los judíos, del grupo judío como peste, y justo 4 minutitos antes de la era COVID, es decir, antes del 2019, del 2020, de que saliera todo esto, el término peste se utilizaba, o el término plaga se utilizaba, y estoy hablando de redes sociales, y probablemente podríamos seguir la prensa, se utilizaba para describir las oleadas de refugiados sirios en Europa, que son la plaga del siglo XXI, la nueva invasión y tal. Es decir, esta utilización del término para estigmatizar grupos humanos que se comparan con los microbios, o que se les entiende como invasores, lo tenemos hasta hace 4 días. Sí, Alejandro, y cerramos. Bueno, una cosa antes de acabar, no tiene nada que ver con el debate un poco más terminológico, filológico. Una cosa que ha pasado un poco desapercibida, igual por falta de tiempo, aunque había mucho, que es que las epidemias de peste realmente, aunque murieron nobles, murió gente del pueblo, etcétera, la culpabilidad a cuestiones de como sodomitas y sobre todo mujeres en relación a sexualidad está muy patente, tanto en documentos literarios como en los documentos de archivo. Por ejemplo, en Valencia, lo he dicho, fueron desde el siglo XV hasta las epidemias del XVIII, muchas mujeres fueron azotadas públicamente, fueron paseadas desnudas con animales de carga. Me encontraba cenada en Simancas una carta de Barcelona, donde la epidemia de peste de Marsella de los años 20 del 18 decían que todas las prostitutas tenían que ir rapadas y metidas en unas casas, etcétera. Entonces, hemos hablado de mujeres y tal, y hemos de tener consciente de que en esas epidemias no solo sodomitas también, sino que las mujeres en general y las prostitutas y otros términos fueron las principales señaladas de estas muertes, y no creo que pase desapercibido porque está muy presente. Muy bien, pues creo que es una precisión que viene muy a cuento de algunas de las cuestiones que han quedado por ahí pendientes, que serán muchas seguramente y que mañana podremos retomar. Así que os emplazo mañana a la 5ª sesión, que empezará en este caso a las 10. A los que estáis conectados y conectadas, mil gracias por vuestra paciencia y por los problemas técnicos que hemos tenido, que no han dependido más que no sabemos de quién, pero esperamos que mañana sean menores, y sabéis que para conectaros tenéis que entrar en el link respectivo de la sesión que corresponde. Despedimos también a Araceli, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y nosotras, y por supuesto a todos los presentes, muchas gracias también por estar aquí hoy. Así que hasta mañana.